En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, me piden algún testimonio de aspectos edificantes, sobre todo desde los orígenes que se han podido ver en los orígenes de nuestra familia religiosa, los primeros años. Una cosa que nos va a una primera conclusión que uno puede sacar es cómo ese espíritu de los comienzos se ha mantenido vivo por gracia de Dios y cómo debemos estar atentos, ¿no?, a mantenerlo vivo con la gracia de Dios. Entonces, ¿cuáles han sido para mí, a modo de testimonio, los principales frutos sí, o aspectos de la vida cristiana, a la vida religiosa que pude encontrar en el IBE? Entonces, el primero de todos, yo voy a decir, aunque sea cronológicamente, para que uno se pueda ubicar también, yo entré al seminario de Paraná por la diócesis de San Rafael en el año 1978. En el 1984, en diciembre, me ordené de sacerdote como sacerdote diocesano. Ya se había fundado el instituto. Incluso había ido al instituto, había ido a San Rafael. Bien, y en el año 1987 entré formalmente en el instituto después de obtener el permiso de Monseñor Krug. Eh, Bien, entonces yo era diocesano y entré al Instituto del Verbo Encarnado. Y entonces, ¿qué es lo que veía yo como sacerdote diocesano en el instituto? Que después fue confirmado ya siendo sacerdote religioso, ¿no? Bueno, lo primero, creo que eso es, supongo que será común a todos, bueno, qué sé yo, la mayoría. Lo que te llamaba la atención era la pobreza notable, notable, eh, del- de los religiosos del instituto, ¿no? Una pobreza que no era miseria, claro, era una pobreza que se vivía con alegría, no tenían nada, porque no tenían nada, pero como esa pobreza también estaba vivificada con una confianza, yo diría, sin límites en la divina providencia. Porque si bien no tenían nada, sobrevivían. Y así fue como el papá de uno de los religiosos, tengo entendido, hizo las cosas las donaciones para que podamos comprar la finca. Y así, con donaciones que Dios iba inspirando en los corazones de tantas buenas personas, generosas y desprendidas, es como Dios también iba también hasta materialmente enriqueciendo a la finca. Bien, entonces lo que te llamaba la atención era esa pobreza que al mismo tiempo era vivificada con la confianza en la providencia. Y si bien hubieron periodos de hambruna, como lo había en todo el país, entre paréntesis, nadie se murió de hambre. Y dirán algunos, tienen muchísimos vehículos, ahora miren las riquezas que tienen, bla, bla, bla. Sí, pero siempre está al límite, siempre es al límite. Ustedes están en Estados Unidos, los sacerdotes ganan mucho dinero, sí, pero ¿cómo pagamos el seguro médico de los seminaristas? Los sueldos de los sacerdotes. ¿Y qué pasa con los? Y bueno, sobreviven también. Puede ser que haya más comodidades, pero bien. El, nunca, nunca nos faltó nada. Dios siempre estuvo ahí. Entonces quiere decir que hay alguien que confía en la providencia, por lo menos.
Uno tal vez se examina y puede ver que puede tener fallas, límites en esto, pero hay que pedirle a Dios aumento de esperanza, aumento de confianza en Él, en todo caso. Pero Él nunca va a fallar, como lo enseña Cristo en el Evangelio. Bueno, una anécdota de esto, supongo que la conocerán, pero para los que no conocen, saben bien que en nuestras casas de formación se da de comer a los pobres, los cocineros preparan la comida para los seminaristas y los sacerdotes y también para las familias necesitadas. Y después del almuerzo están ahí afuera y les llevan la comida. Yo me acuerdo que en Paraná sí se hacía eso, en el seminario diocesano. Los diáconos los atendían a los pobres. Y, y me acuerdo una vez estábamos afuera, calculo, y el padre abuela nos comentó que si nosotros comemos es gracias a ellos. Si el día que dejemos de atender a los pobres, Dios deja de atendernos a nosotros. Sí. Entonces, recuerdo ya estando en... Además, imagínense, a los comienzos apenas tenían comida para los seminaristas, pero algo para los pobres siempre había. Después iba a contar también cuando fuimos a Roma, el grupo que yo fui de sacerdotes, a Roma, éramos 15, ya teníamos ese piso que alquilábamos en Casalotti, cerca de Roma, eh, del centro de Roma quiero decir. No teníamos entradas fijas. Apenas alguno podía conseguir dinero para el pasaje, pero yo me acuerdo, yo no sé, pero yo creo que el padre Abuela nos pagó, a mí me pagó el pasaje el padre Abuela. Era dinero, eran como $1.200 cada pasaje. Por la confianza en la providencia, bien. Un donante le donó 12 o 13 pasajes al padre Abuela. Y algún familiar me ayudó a mí para poder pagar los primeros estudios, pero no había un peso, ¿no? Hasta el punto, me acuerdo, anecdótico, allá en Roma cuando habíamos llegado, un sacerdote de otra orden religiosa, muy benemérita, muy bien, le preguntó un sacerdote nuestro, pero que bien, son 20 viviendo ahí, ah, ¿y cómo viven? Y más o menos los fines de semana a parroquia, pero no tienen una, una entrada fija, así, de que ya está, y entonces por eso vinieron. No, no. ¿Y cómo hacen? Le preguntó, y es sacerdote de nuestra familia religiosa, y porque tratamos de confiar en la providencia. Y sí, pero la providencia, le dice el otro de afuera, le dice, pero la providencia, sí, sí, está bien, pero se necesita una estructura. ¿No? La verdad que hasta el día de hoy no termino de entender cuál es esa estructura que Dios necesita. Y se hace un círculo al infinito, porque ¿qué pasa? ¿Y esa estructura de quién depende? De otra estructura, y vamos así, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Está un poquito difícil la filosofía de este chico, que con buena intención, pero hay que llevarse la mano a la boca, callarse la boca en silencio y adorar la providencia de Dios. Entonces esto es lo primero, ciertamente, que le llamaba, por lo menos te llamaba la atención de entrada, la pobreza y la confianza en la providencia. También, en mi caso particular, ¿qué otra cosa veía yo siendo diocesano? ¿Qué cosa veía en el IBE? Y que se trabajaba en conjunto. ¿Qué quiere decir? Y tanto que hablan de la pastoral de conjunto, pero después cuando estás en la realidad tenés que... querés organizar algo en tu parroquia, pero está la parroquia más grande, la más espectacular, entonces todo tenía que ir ahí. Y yo no era por mí, era por la gente de mi parroquia que quería llevarle algo serio, ¿no? Pero no había caso. Una vez organizamos un curso de cultura católica, pero no. Era toda la gloria de una parroquia, ¿qué vamos a hacer? Y entonces es verdad que todos sacerdotes deben trabajar en conjunto, pero la realidad demostraba que uno mismo podía ser víctima de la que se llama la mentalidad de campanario.
yo creo que Juan Pablo II en una de sus catequesis, si mal no recuerdo, año 94, 95, la menciona. Era un dicho que el padre Güela usaba mucho, mentalidad de campanario. Y entonces le comenté al padre Güela, padre, encontré esa frase en el Papa. Y me dice, sí, la mentalidad del campanario, ¿y qué significa? Y es que estás encerrado en el campanario de la iglesia. No, no es eso. Un poco duro el chico con su cráneo. Y no, es que es el campanario, cuando cae el sol, la sombra que da el campanario, entonces de ahí te haces un círculo, ¿no? Eh, todo lo que abarca la sombra del campanario, eso es lo que te interesa solamente. O sea, exclusivo. Que ese 20 metros a la redonda, no salimos de ahí. Bien, la mentalidad de campanario. En el IBE veías que todos trabajaban, todos en conjunto, estén donde estén, se trabajaba para lo que es evangelizar la cultura. Y entonces algunos la evangelizaron en una escuela, otros en el seminario, otros en la parroquia. Bueno, pero todos trabajando en lo mismo. Y en la medida de las posibilidades, no encerrándose en la propia sacristía. Si fuera aunque sea en el altar, bueno, pero en la propia sacristía. Lustrando los cajones, qué sé yo. Bien, entonces esto es lo segundo. Lo tercero que notaba yo, ya siendo, digo, todavía no sé, desde afuera lo veía, siendo diocesano. La pobreza, el trabajo en conjunto, el... y después una cosa de... es medio obvio, ¿no? Pero, bueno, qué sé yo, es lo que yo veía. Que el trabajo comenzado no muere. Tal vez si estás en una parroquia, como diocesano, haces un trabajo bien, va todo bien, por la parroquia que yo recibí, Alvear Oeste, entre General Alvear y Boven, a 100 kilómetros de San Rafael. Eh, Había habido un sacerdote muy bueno, sacerdote español, si no me equivoco, Mateo, ya me olvidé, una vergüenza, pero era el padre Agustín Mateo, me parece que era. Y murió en un accidente de tránsito. Había empezado una escuela y había edificado el primer piso de la escuela. Y murió y ahí quedó la escuela. Después llegó uno que lo reemplazó y bueno, se ve que, qué sé yo, no sé qué habrá pasado, pero la cuestión es que la escuela se cerró un poco por dejadez, da la impresión, escuchando a la gente de ahí, yo qué sé qué pasó. Pero la gente te decía, con el padre Mateo esto funcionaba, así que no muy contenta no estaban con el que lo sustituyó. Pero bueno, uno veía ese edificio, esa planta de aulas, eran 5 aulas, era todo viga de cemento, todo viga. Podías poner otro piso arriba, era todo, porque estaba pensado para 2 pisos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y así pasaba en las parroquias donde uno tenía que dejarlas como diocesano, te cruzaban todos los dedos para el que venga sea sensato, pero si no era sensato, se acabó el trabajo que se hacía. Bueno, eso en el apostolado del IBE no sucede. O sea, no se interrumpe la obra comenzada. Porque se trabaja con el mismo espíritu. Bueno, podría suceder que alguna vez se interrumpa, pero es porque uno no está siguiendo el espíritu de la congregación. Pero si uno mantiene el carisma y trabaja en eso a pesar de las deficiencias que uno tenga, la obra continúa. Y entonces a los apostolados, digamos, llamémoslos así, a los apostolados de nuestra familia religiosa se puede aplicar lo que San Pablo dice, ¿no? Del crecimiento de la iglesia. Yo planté, Apolo regó, pero el que dio crecimiento es Dios, el que da crecimiento es Dios. Se continúa, la obra crece, no en dirección opuesta, sino que en la misma dirección, en el mismo sentido, con frutos y con frutos más abundantes. Un ejemplo de esto parece los hogarcitos. No me refiero solamente a los hogarcitos para discapacitados, sino los hogares
de niños que habían perdido a sus padres o que no tenían padres o no podían tener, no estaban en contacto con ellos. El- Ahí también comenzó con el mínimo, otra vez la pobreza, ¿no? Y la confianza en la providencia. Era en Villatuel, ¿no? Saben, los más grandes saben cómo fue. Yo no me acuerdo si fue el año 93 o 94, es la gran duda que tengo. Me parece que fue el 94, pero podría ser el 93 lo mismo. Pero, porque ahí en esa escuela era una casa de retiro, de ejercicios, donde predicaban ejercicios espirituales. Era una escuela que ya no se usaba, y en aquel tiempo los padres de Villatuel, padres sacerdotes diocesanos que habían estudiado en el seminario de Paraná y que eran del mismo palo, que de hecho después entraron al IBE, ellos hablaron y empezaron con el que, no sé, el dueño de esa zona y dieron permiso para empezar a usarlo para casa de ejercicios espirituales, pero después se dejó de usar, se empezó a usar en el año 85, julio del 85. Fue el primer ejercicio espiritual que se predicó ahí. Y después se fue dejando estar. Ya no estaban esos padres. Y, y bueno, la cuestión es que la casa, el padre abuela fue un año a predicar ejercicios, fue los últimos ejercicios que se predicaron, o fue en el año 92 o en el 93, y al otro año volvió a predicar ejercicios ahí, y la casa estaba exactamente igual como le habían dejado en el año anterior. Entonces el padre dijo, esta casa se está viniendo abajo, basta. Probablemente había posibilidades de albergar niños, y entonces y empezó. Empezó, y los papeles, padre, ¿qué papeles? Empezó. Ya están los 6 niños ahí, tomaron la escuela, que en mi país esto está de moda hoy día. Pero el, ahora que nos saquen, decía, imagínate, hoy día hacer eso. Pero era verdad, eso era. Estaba juntando cucarachas y ratones. Después sí se solucionó el tema de los papeles pacíficamente, claro que sí. Y dieron permiso para que estén los niños ahí. Eran 6 hermanos, si no me equivoco, 6 hermanos eran, si no me equivoco. Un buen número de hermanos, hasta incluso me parece que uno de ellos, una señorita, y ahora es servidora. Me parece, la vi, me parece después, mucho más tarde. Bueno, y ese es el origen del hogarcito, fue así, de ese tipo de apostolado, ¿no? Y ahora cómo ha crecido, ¿no? Y cuántos frutos, ¿no? Siempre en la misma dirección. No, en ningún momento hubo algún movimiento opuesto, una cosa. No. El trabajo comenzado no muere. Por eso supongo, en las parroquias, por ejemplo, no es tan dramático cuando a un párroco, las parroquias del IBE, quiero decir, cuando un párroco del IBE es reemplazado por otro párroco del IBE. Para la gente no es tan traumático. A veces hay, pero creo que es más en el clero diocesano, eso la gente los puede llegar a sufrir más. ¿Y por qué? Y porque el nuevo párroco de nuestras parroquias va a seguir trabajando en el mismo sentido, va a seguir moviendo las cosas en la misma dirección, y también, muy probablemente, la parroquia vaya a funcionar mejor. No porque el anterior ha hecho las cosas mal, sino porque llega un momento que puede haber un cierto desgaste y bueno, cuestión de poner sangre nueva y entonces cobra nueva fuerza y gracias a lo que hizo uno, ya no lo tiene que hacer el nuevo párroco y puede seguir moviéndose en la misma dirección y dando más frutos, ¿no? A mí me parece que eso es importante. Bien, hasta aquí estos 3 puntos uno los veía así como sacerdote diocesano, vuelvo a decir. Eh, y después el cuarto, también como sacerdote diocesano, pero un poco más comprometedor. eh, Entrar en el IBE implicaba la decisión de abrazar la cruz y de morir al propio yo. ¿No habías muerto? Sí, pero bueno, tratamos, ¿no? Pero
entrando de religioso, bueno, sí uno lo que veía, yo lo que veía que era un nuevo modo que Dios ponía en mi vida para morir al propio yo. ¿Seremos fieles? ¿No seremos fieles? ¿Qué sé yo? Bueno, habrá deficiencias, sí, obvio que hay deficiencias, pero como religioso te dabas cuenta que tenías que morir al propio yo. Morir a tus proyectos, a tu tiempo, al uso de tu tiempo, como si fueras un genio del uso del tiempo. Morir a tus cosas para hacer lo que se te diga, como le dice San Jerónimo al que quería entrar de monje, rústico creo que se llamaba. Vas a comer lo que te pongan, te vas a vestir lo que te den. Bueno, vas a dormir donde te digan, ¿ok? Este es tu cuarto. Ahí el que lo hice pasear por todo lado fue el pobre Marcelo Latancio. Cuando yo llegué a la finca, disculpen, esto es muy, muy personal, ¿no? Pero cuando yo llegué me fui a dormir a la contrasacristía de la iglesia, donde está la escalera que va al coro. Ese era mi cuarto. Yo quería dormir a la mañana, escuchaba los sermones, todo. Imagínate, disparate, ¿no? Pero bueno, eran los años 1990 esto. Y yo no sé qué comenté en la mesa, y la Tancio tenía una habitación que era una posilga también, pero era un poco más cómoda, pero era espantosa lo mismo. Pero era su habitación, ¿eh? Y me dijo, a mí me da lo mismo, en serio, te lo cambio. Ah, a mí no me da lo mismo, le dije. Así que pobre Latancia se fue ahí a la contrasacristía. Y yo me fui a esa habitación, la casa Santo Tomás, para los que conocen la finca, que era una estufa en verano y un freezer en invierno. Pero bueno, con una estufita de cuarzo se solucionaba. Y después pobre Latancio tuvo que ir a otro lugar. Durmió un tiempo en la biblioteca, estaba lo que ahora es la habitación del padre Abuela y no sé, y la habitación de al lado. Ahí estaba una camita y estaba ahí dormía pobre Latancio. Mamma mía. Claro, ahí sí que algunos por lo menos morían al propio yo. No sé, en mi caso personal, pero bueno. Este, el, te dabas cuenta que entrando de religioso se te acababa todo un abanico de posibilidades que ya no las ibas a tener. Pero atenti, ¿eh? Uno debía morir, pero morir a qué cosas? A cosas que son peligrosas, ¿eh? Si uno cultiva el propio yo, imagínate, ¿no? De hecho, se muere a lo que causa muerte, ¿no? Como San Juan de la Cruz dice, ¿no? Matando muerte en vida la has cambiado, la has trocado, dice él. Claro, que mata lo que causa la muerte, matando la muerte, ¿no? Lo que es causa de muerte. Eh, eh, bien, entonces en la vida religiosa eso lo tenías más asegurado, claro. Eso es lo que uno veía. Entonces uno dice que ya el diocesano no tiene que morir a sí mismo. Sí, sí, claro que tiene que morir a sí mismo. Y vaya si no lo hace. Y entonces ¿dónde está la diferencia? Es que yo lo que veía es que ahí estaba eso también. ¿Eh? Y si entrabas ibas a tener que morir a vos mismo. Estaba como más asegurado. Pues yo no sé si yo voy a morir a mí mismo, pero los otros te hacen morir, así que no hay problema. Bien, entonces, bien, estos son cuatro aspectos, ¿no? Que me parece, eh, bueno, yo por lo menos me dicen que hay de un testimonio, bueno, yo el testimonio que doy es acerca de esto, ¿no? La pobreza y la confianza en la providencia, se trabaja en conjunto, uno toma parte en algo más grande, o sea, se fomenta la virtud de la magnanimidad, el trabajo comenzado no muere, al contrario, crece, y también el abrazar la cruz y el morir al propio yo toma una manera muy concreta cuando uno entra de religioso. Entonces, por estos cuatro beneficios, son como cuatro caritativos testimonios de la excelencia de
la vida cristiana. Ellos son vivos testimonios de la vida futura también. Y, en una palabra, signos vivos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muchas gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.